Sabes, no planeaba hacer este video, pero después del último recibí cientos de mensajes de personas compartiendo sus propias historias, haciéndome preguntas, diciéndome que les hice recordar cosas que habían olvidado. Así que primero, gracias. De verdad, sus palabras significaron más de lo que imaginan. Ahora quiero hablarles de algo en lo que he estado pensando desde que cumplí 73 años el mes pasado. Se trata del precio real del éxito, no el precio que pagamos para conseguirlo, sino el precio que pagamos después de tenerlo. Me llamo Roberto, tengo 73 años, y el día de mi cumpleaños tenía $200 millones en mi cuenta bancaria, pero cuando abrí mi teléfono para ver los mensajes de felicitación, no había ni uno solo. Pasé ese día sentado en mi penthouse de 400 metros cuadrados mirando la ciudad desde el piso 42, rodeado de arte que costó millones, bebiendo whisky de 50 años, completamente solo. Y lo peor no fue la soledad, fue darme cuenta de que yo mismo había construido esa prisión, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, durante 40 años. Verán, yo no nací rico. Crecí en un barrio donde 3 familias compartían un baño. Mi padre trabajaba 16 horas al día en una fábrica, y aún así apenas alcanzaba para comer. Recuerdo perfectamente el día que decidí que yo nunca viviría así. Tenía 14 años, y mi padre llegó a casa tan cansado, que se quedó dormido en la mesa con el plato de comida enfrente. Mi madre lo miró con una mezcla de amor y tristeza, que nunca he podido olvidar. Esa noche me prometí a mí mismo que haría lo que fuera necesario para tener dinero, para tener poder, para nunca ser vulnerable como mi padre. Y lo logré. Construí un imperio desde cero. Empecé vendiendo cosas en la calle, luego tuve una tienda, después 10 tiendas, luego fábricas, inversiones, bienes raíces. A los 35 años ya era millonario. A los 45 tenía más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Pero en el camino hice algo que no me di cuenta hasta hace poco. Convertí cada relación en una transacción. Mi esposa María, nos casamos cuando yo tenía 26 y ella 24. Era hermosa, inteligente, me amaba de verdad. Pero yo estaba obsesionado con crecer el negocio. Trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana. Cuando ella me decía que pasara más tiempo en casa, yo le decía, estoy haciendo esto por nosotros, por nuestro futuro. Pero la verdad es que lo estaba haciendo por mí, por esa promesa que me hice a los 14 años, por ese miedo de volver a ser pobre. Tuvimos 2 hijos, Daniel y Sofía. Hermosos niños. Pero yo casi nunca estaba ahí. Me perdí sus primeros pasos, sus obras de teatro en la escuela, sus partidos de fútbol. Siempre había una reunión más importante, un negocio que cerrar, un competidor que vencer. Les compraba cosas caras, los mandaba a las mejores escuelas, pero nunca les di lo único que realmente querían, mi tiempo, mi atención, mi presencia. Recuerdo que Daniel una vez, tenía como 8 años, me preguntó: papá, ¿por qué siempre estás trabajando? Le dije: para darte una vida mejor, hijo. Él me miró con esos ojos grandes y me dijo: pero yo solo quiero jugar contigo. Le prometí que el próximo fin de semana jugaríamos todo el día. Ese fin de semana tuve que volar a Nueva York para una negociación. Hubo muchos próximos fines de semana que nunca llegaron. María aguantó 18 años. Una noche llegué a casa. Eran como las 11 de la noche, y ella estaba sentada en la sala con 2 maletas al lado. Me dijo: Roberto, te amo, pero no puedo seguir casada con un fantasma. Los niños necesitan un padre, no un cajero automático. Yo necesito un esposo, no un socio de negocios. Me voy a casa de mi hermana, puedes quedarte con todo, el dinero, la casa, los autos, todo. Solo quiero recuperar mi vida. Intenté convencerla de que las cosas cambiarían, que pasaría más tiempo en casa, pero ambos sabíamos que era mentira. Se fue esa noche y se llevó a Daniel y Sofía con ella. Tenían 12 y 10 años. Al principio me dije a mí mismo que estaba bien, que era temporal, que cuando el negocio se estabilizara todo volvería a la normalidad.
Pero el negocio nunca se estabiliza cuando eres adicto al crecimiento. Siempre hay una meta más, un millón más, un competidor más que destruir. Veía a mis hijos cada 2 fines de semana al principio, luego una vez al mes, luego solo en Navidades y cumpleaños. Y aún en esos momentos, yo estaba en mi teléfono, haciendo llamadas, revisando correos. Los veía crecer en fotografías que María me mandaba, no en persona. Daniel se graduó de la universidad. Yo estaba en Tokio cerrando un negocio. Sofía se casó. Yo llegué 2 horas tarde a la ceremonia porque mi vuelo se retrasó. Y cuando llegué me senté en la última fila como un invitado cualquiera, no como su padre. Tuve amigos una vez. Miguel, con quien crecí, jugábamos fútbol juntos de niños. Cuando empecé a tener éxito, él seguía invitándome a las reuniones del barrio, a los cumpleaños, a las parrillas los domingos. Pero yo siempre estaba ocupado. Siempre tenía algo más importante que hacer. Eventualmente dejó de invitarme. Murió hace 3 años de un infarto. Me enteré por Facebook. Ni siquiera sabía que estaba enfermo. Fui al funeral y su viuda me miró y me dijo: Miguel siempre hablaba de ti. Decía que eras como su hermano, que extrañaba los viejos tiempos. Me sentí como basura. Había estado a 20 minutos de distancia durante 30 años y nunca encontré tiempo para visitarlo. En el trabajo era diferente. Ahí yo era el rey. La gente me respetaba, me temía, hacían lo que yo decía. Pero me di cuenta de algo hace poco. No tenía colegas, tenía empleados. No tenía socios, tenía subordinados. Nadie me hablaba con honestidad porque todos dependían de mí para su salario. Me rodeé de yes men, gente que me decía lo que yo quería escuchar, no lo que necesitaba escuchar. Construí un imperio, pero también construí un muro entre yo y cualquier conexión humana real. Hace 5 años vendí la mayoría de mis negocios. Ya tenía más dinero del que podría gastar. Ya había probado todo lo que el dinero puede comprar. Pensé que finalmente podría relajarme, disfrutar, reconectar con la gente. Pero descubrí algo aterrador. No sabía cómo. Intenté llamar a Daniel. La conversación fue incómoda, forzada. Hablamos por 10 minutos sobre el clima y su trabajo, y luego se quedó en silencio. Le pregunté si quería venir a cenar. Me dijo que estaba ocupado. Le pregunté cuándo estaría libre. Me dijo que me avisaría. Nunca me avisó. Intenté con Sofía. Fue un poco mejor, pero solo porque ella es más educada. Puedo sentir que cuando habla conmigo está cumpliendo una obligación, no disfrutando una conversación. Conocí a mis nietos por videollamada. Vivo a 2 horas de distancia, pero los veo por una pantalla. Cuando sugerí visitarlos, Sofía me dijo que mejor esperáramos a que los niños fueran más grandes. Entendí el mensaje. No era bienvenido. Entonces llegó mi cumpleaños número 73. Me desperté en mi cama king size en mi penthouse vacío. Preparé café en mi máquina de $5,000. Me senté en mi terraza con vista a toda la ciudad. Y esperé. Esperé que sonara el teléfono, que llegara un mensaje, que alguien, cualquiera, recordara que era mi cumpleaños. A las 10 de la mañana, nada. A las 2 de la tarde, nada. A las 6 de la tarde recibí un mensaje automático de mi banco deseándome feliz cumpleaños. Eso fue todo. Me senté ahí y lloré por primera vez en 40 años. No lloré cuando María se fue. No lloré cuando mi padre murió. No lloré cuando perdí millones en la crisis del 2008. Pero ese día lloré porque finalmente entendí lo que había hecho. Había pasado 50 años persiguiendo seguridad financiera porque tenía miedo de ser vulnerable como mi padre. Pero en el proceso me volví más vulnerable de lo que él jamás fue. Mi padre murió rodeado de familia, de amigos, de gente que lo amaba de verdad. Cuando yo muera, probablemente mi abogado será quien encuentre mi cuerpo. Tenía 200 millones en el banco, pero estaba más pobre que cuando vivía en ese barrio compartiendo un baño con 3 familias. Porque allá teníamos comunidad, teníamos conexión, teníamos amor. Aquí tengo cosas, muchas cosas,
pero nada que importe realmente. Al día siguiente de mi cumpleaños hice algo que nunca había hecho. Fui a terapia. Le conté todo esto a una mujer de 40 años que probablemente gana en un mes lo que yo gano en intereses en una hora. Y ella me dijo algo que me cambió. Me dijo: Roberto, pasaste 50 años optimizando para la métrica equivocada. Optimizaste para dinero cuando debiste optimizar para conexión. Y ahora tienes exactamente lo que optimizaste: mucho dinero y ninguna conexión. Pero lo interesante de las conexiones es que, a diferencia del dinero, nunca es demasiado tarde para empezar a construirlas. Solo tienes que estar dispuesto a ser vulnerable, a admitir que te equivocaste, a pedir perdón sin esperar que te lo den. Así que eso es lo que estoy haciendo ahora. Le escribí una carta a Daniel, no un mensaje, una carta escrita a mano. Le dije todo. Le dije que lo siento, que fui un padre terrible, que elegí el dinero sobre él una y otra vez, que no espero su perdón, pero que quiero que sepa que me arrepiento de cada decisión que me alejó de él, que si pudiera cambiar algo en mi vida no sería ninguna decisión de negocios, sería estar ahí cuando me necesitaba. Hice lo mismo con Sofía. No sé si responderán. Probablemente no. Y está bien. No estoy haciendo esto para obtener algo. Estoy haciendo esto porque es lo correcto, porque necesitan saber que su ausencia en mi vida no es porque no los ame, es porque no supe cómo amarlos de la manera que necesitaban. Empecé a hacer voluntariado en el barrio donde crecí. Ayudo a jóvenes emprendedores, no con dinero, con tiempo. Les enseño lo que aprendí sobre negocios, pero también les advierto sobre los errores que cometí. Les digo que sí, hagan dinero, pero no sacrifiquen las relaciones que importan. Que el éxito sin alguien con quien compartirlo no es éxito. Es solo una celda más grande. Algunos me escuchan, otros probablemente cometerán los mismos errores que yo. Pero al menos lo intenté. Doné la mitad de mi fortuna a una fundación, no porque necesite la deducción de impuestos, sino porque finalmente entendí que acumular dinero que nunca voy a usar mientras hay gente que no tiene para comer es obsceno. No me hace sentir mejor conmigo mismo. No borra mis errores, pero al menos ese dinero está haciendo algo útil en vez de solo acumular intereses en una cuenta que nadie heredará con amor. Empecé a ir a un grupo de hombres mayores que se reúnen los jueves. Todos tienen historias similares. Éxito profesional, fracaso personal. Nos sentamos en un círculo en el sótano de una iglesia y hablamos con honestidad por primera vez en nuestras vidas. No hay jerarquías ahí. No importa si tienes 200 millones o una pensión de $1000 al mes. Todos estamos igual de solos. Todos cometimos los mismos errores. Todos estamos tratando de descubrir cómo vivir los años que nos quedan, de una manera que importe. Es lo más cercano que he tenido a amigos reales en 30 años. Si estás viendo esto y eres joven, si estás empezando tu carrera, si estás persiguiendo el éxito, por favor escúchame. Está bien querer tener dinero, está bien ser ambicioso, está bien trabajar duro, pero no hagas lo que yo hice. No conviertas el dinero en tu único objetivo. No sacrifiques tu matrimonio por un ascenso. No te pierdas la infancia de tus hijos por una reunión. No ignores a tus amigos porque estás ocupado. Porque un día vas a tener todo el dinero que querías y te vas a dar cuenta de que no significa nada sin alguien con quien compartirlo. Y para ese entonces, las personas que amabas ya habrán seguido adelante con sus vidas, y tú serás solo un extraño rico que una vez fue importante para ellos. Y si ya cometiste estos errores, si ya estás donde yo estoy, no es demasiado tarde. No para arreglar todo. Probablemente algunas cosas ya no se pueden arreglar, pero es suficientemente temprano para empezar a vivir diferente, para hacer esa llamada que has estado posponiendo, para pedir perdón sin esperar que te lo den, para empezar a optimizar para conexión en vez de para dinero, para ser vulnerable, para admitir que te equivocaste, para intentar construir algo real en el tiempo que te queda. No te garantizo que funcionará. Daniel y Sofía tal vez nunca me perdonen,
y lo entiendo. Pero al menos voy a morir sabiendo que lo intenté, que finalmente prioricé lo correcto, aunque sea tarde. Tengo 73 años. Si tengo suerte, me quedan 10 o 15 años más, y voy a pasar cada uno de esos años tratando de construir lo que pasé 50 años destruyendo. Conexiones reales, relaciones honestas, momentos que importen. No porque vaya a borrar el pasado, sino porque el futuro, por corto que sea, merece ser vivido de verdad. Si este video resonó contigo de alguna manera, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Deja un comentario contándome una verdad que has estado evitando. Y si tienes una historia similar, hay un formulario en la descripción. Tal vez la próxima vez sea tu historia la que ayude a alguien más. Gracias por escuchar. Pasé ese día sentado en mi penthouse de 400 metros cuadrados mirando la ciudad desde el piso 42, rodeado de arte que costó millones, bebiendo whisky de 50 años, completamente solo. Y lo peor no fue la soledad, fue darme cuenta de que yo mismo había construido esa prisión, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, durante 40 años. Verán, yo no nací rico. Crecí en un barrio donde 3 familias compartían un baño. Mi padre trabajaba 16 horas al día en una fábrica, y aún así apenas alcanzaba para comer. Recuerdo perfectamente el día que decidí que yo nunca viviría así. Tenía 14 años, y mi padre llegó a casa tan cansado que se quedó dormido en la mesa con el plato de comida enfrente. Mi madre lo miró con una mezcla de amor y tristeza que nunca he podido olvidar. Esa noche, me prometí a mí mismo que haría lo que fuera necesario para tener dinero, para tener poder, para nunca ser vulnerable como mi padre.